22 de diciembre de 1997. Mientras una comunidad indígena rezaba por la paz en Acteal, Chiapas, México estaba a punto de descubrir una de las heridas más oscuras de su historia moderna. No fue en un campo de batalla, no fue contra un ejército armado. Fue contra familias enteras, contra mujeres, contra niños, contra personas que estaban de rodillas, orando, mientras la violencia avanzaba entre la niebla. Y en ese momento, lejos de la montaña, lejos de los gritos, lejos de la sangre, en Los Pinos gobernaba un hombre que el mundo todavía presentaba como un economista brillante, un tecnócrata serio, el presidente que supuestamente salvó a México del colapso. Ernesto Zedillo Ponce de León. El mismo hombre que después sería recibido en Yale, en foros internacionales, en consejos corporativos, como si su sexenio hubiera sido solo una historia de estabilidad y democracia. Pero esta no es la historia del profesor respetable. Esta es la historia del presidente bajo cuyo gobierno Acteal se convirtió en símbolo de impunidad. El mandatario que defendió el rescate bancario más odiado de México. Y el hombre cuyo nombre quedó atrapado entre dos palabras que todavía arden 30 años después: sangre y deuda. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo la imagen de Ernesto Zedillo. Primero, cómo una masacre en una comunidad indígena terminó persiguiendo a Zedillo hasta una corte de Connecticut, donde sobrevivientes de Acteal pidieron $50 millones y lo acusaron de responsabilidad política por lo ocurrido. Segundo, cómo el Fobaproa convirtió una crisis bancaria en una carga pública gigantesca, una deuda que millones de mexicanos siguen pagando sin haberla firmado jamás. Tercero, ¿qué revelan los documentos sobre la guerra de baja intensidad en Chiapas? El plan de campaña Chiapas 94 y las redes que, según informes desclasificados, operaban alrededor de grupos armados en comunidades indígenas. Y cuarto, cómo el hombre que dejó México con heridas abiertas terminó protegido por la inmunidad, sentado en universidades y empresas globales, mientras los sobrevivientes seguían enterrando a sus muertos en la memoria. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes necesitas entender cómo llegó Zedillo al poder. Porque esta historia no empezó en Acteal. Empezó con un asesinato, una crisis y un país entero obligado a pagar. Todo comenzó con un disparo en Tijuana. No en Los Pinos. No en una oficina de economía. No en una universidad extranjera donde años después, Ernesto Zedillo sería presentado como un hombre de ideas, de cifras, de estabilidad. Comenzó el 23 de marzo de 1994, en Lomas Taurinas, una colonia polvorienta, pobre, apretada contra la frontera, donde el candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, caminaba entre una multitud que lo empujaba, lo tocaba, lo rodeaba como si México entero quisiera acercarse a él antes de que fuera demasiado tarde. Colosio era el elegido, el heredero. El hombre que Carlos Salinas de Gortari había señalado con el viejo dedo imperial del PRI. Ese gesto silencioso que durante décadas decidió quién podía gobernar y quién debía esperar. Zedillo no era el protagonista, no era el rostro de la esperanza, no era el político que encendía plazas ni el hombre que hacía llorar a las masas. Era el técnico, el economista serio, el operador frío, el coordinador de campaña que estaba detrás del candidato, no delante de él. Y entonces sonaron los disparos. En segundos, el sistema que parecía eterno empezó a temblar. Colosio cayó en medio de la gente, y con él cayó también la ilusión de que México seguía siendo una maquinaria perfecta. La televisión repitió las imágenes. Los periódicos llenaron sus portadas. Las familias se quedaron en silencio frente a la pantalla. Nadie sabía qué estaba viendo realmente. Un asesinato político, una fractura interna, el colapso de una sucesión presidencial. México llevaba décadas fingiendo estabilidad, pero aquella tarde la máscara se rompió. Y ahí, en medio del caos, apareció Ernesto Zedillo. No porque el pueblo lo hubiera pedido,
No porque las plazas corearan su nombre, no porque representara una ruptura emocional con el pasado. Apareció porque el sistema necesitaba sobrevivir, porque el PRI no podía llegar a las elecciones sin candidato, porque Salinas necesitaba a alguien que pareciera confiable, manejable, técnico, incapaz de incendiar más el país. Zedillo era eso, un hombre sin carisma popular pero con credenciales, un rostro serio, una voz medida, un economista que parecía entender los números mejor que las heridas. Pero aquí viene lo que casi nadie mira con suficiente atención. Zedillo llegó al poder marcado por una muerte que no era suya, por una campaña que no había nacido para él, y por una silla presidencial que le cayó encima como una herencia envenenada. Ganó la elección de 1994, sí. Entró a Los Pinos, sí. Se colocó la banda presidencial, sí. Pero desde el primer día gobernó con una sombra detrás, la sombra de Colosio, la sombra de Salinas, la sombra de un sistema que lo había puesto ahí no por amor, sino por urgencia. Y la urgencia se convirtió en desastre. Diciembre de 1994. Apenas unos días después de tomar posesión, México entró en una de las crisis económicas más brutales de su historia moderna. El peso se desplomó, los ahorros se evaporaron, los créditos se volvieron una soga, los negocios pequeños empezaron a cerrar. Familias enteras descubrieron que la casa que estaban pagando ya no podían pagarla. Las deudas crecían de noche, como animales hambrientos. A eso le llamaron el error de diciembre. Un nombre limpio, casi técnico, para describir algo que en la vida real se sintió como una caída al vacío. Zedillo quería ser recordado como el hombre que controlaba la tormenta. Pero la tormenta lo recibió en la puerta. Salinas, el mismo hombre que lo había impulsado, comenzó a señalarlo. La ruptura entre ambos no fue solo política. Fue una pelea por la memoria, por la culpa, por quién cargaría con el cadáver económico de México. Y Zedillo entendió algo que marcaría todo su sexenio. Si quería sobrevivir, tenía que demostrar que no era el empleado de Salinas. Tenía que cortar cabezas simbólicas. Tenía que mostrar poder. En 1995, Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, fue arrestado bajo acusaciones gravísimas. Para muchos fue justicia, para otros fue venganza. Pero para Zedillo fue algo más profundo. La señal de que ya no obedecía al viejo jefe. La señal de que el nuevo presidente estaba dispuesto a romper pactos si eso protegía su propia autoridad. Pero el precio de la estabilidad apenas estaba comenzando. Porque mientras México miraba la pelea entre los dos hombres del PRI, algo más oscuro se estaba preparando. Una decisión financiera que convertiría las deudas privadas de los poderosos en una carga pública para millones. Y una estrategia de seguridad en Chiapas que, según documentos y testimonios, terminaría rodeando a comunidades indígenas con miedo, vigilancia y muerte. Zedillo no nació políticamente en una victoria. Nació en un asesinato, creció en una crisis y aprendió a gobernar desde el pánico. Y cuando un hombre llega al poder creyendo que todo se puede justificar en nombre de la estabilidad, el país entero termina pagando la factura. Debajo de la imagen pública de Ernesto Zedillo había dos puertas cerradas. Una llevaba al dinero, la otra llevaba a Chiapas. Y durante años, México miró solo la fachada. El presidente serio, el economista disciplinado, el hombre que hablaba de estabilidad mientras el país todavía temblaba por la crisis del peso. Pero detrás de esa palabra, estabilidad, se estaba preparando algo mucho más grande. Algo que no se sintió como una política pública. Se sintió como una condena. Atención, porque aquí llega la primera verdad que casi nadie cuenta con toda su crudeza. Después del colapso de 1994, los bancos mexicanos estaban al borde del abismo. Muchos habían sido privatizados apenas unos años antes, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, vendidos a grupos poderosos que de pronto se encontraron con carteras podridas, créditos imposibles de cobrar
negocios inflados, riesgos escondidos bajo alfombras de lujo. Y entonces Zedillo tuvo una opción. Podía dejar que los responsables pagaran el precio de sus decisiones. Podía obligar a los bancos y a los grandes deudores a asumir el golpe. Podía proteger primero a los ciudadanos que no habían provocado esa crisis. No lo hizo. Eligió el camino que marcaría a México durante generaciones. El FOBAPROA. Un nombre frío, burocrático, casi inofensivo. Como si fuera una oficina más, un trámite más, un mecanismo técnico que nadie tenía por qué entender. Pero ese nombre escondía una operación brutal: convertir deudas privadas en deuda pública. De pronto, lo que habían perdido bancos, empresarios y grupos privilegiados empezó a pasar a la espalda de millones de mexicanos. Personas que nunca firmaron esos créditos. Niños que ni siquiera habían nacido. Jóvenes que décadas después entrarían a trabajar sin saber que parte de sus impuestos ya tenía dueño desde antes de su primer salario. Eso no fue solo rescatar bancos, fue cambiar el destino de un país con una firma. Al principio se habló de cifras manejables, se habló de orden, se habló de emergencia. Pero detrás de las puertas cerradas, según informes y auditorías posteriores, aparecieron nombres, montos, garantías, expedientes que mostraban cómo una crisis podía convertirse en oportunidad para los más poderosos. Se mencionaron 54 grandes grupos beneficiados. Se habló de 9,7 mil millones de dólares en garantías. Se habló de porcentajes escandalosos de deuda asociada a élites financieras y empresariales. Y aquí viene el detalle que debes guardar en la memoria. Mientras al pueblo se le pedía sacrificio, a otros se les ofrecía salvación. Piénsalo un momento. Una familia común despertaba una mañana y descubría que su crédito se había vuelto impagable. El pequeño comerciante que había levantado su negocio durante 20 años veía cómo los intereses le devoraban el mostrador, la mercancía, la casa, la dignidad. Una madre hacía cuentas en una mesa de cocina y entendía que ya no alcanzaba. Un padre miraba las llaves de una vivienda que tal vez tendría que entregar al mismo banco que acababa de ser rescatado con dinero público. Y al otro lado de la historia, en oficinas con aire acondicionado, los grandes nombres negociaban cómo sobrevivir sin pagar todo el costo. La estabilidad tenía un precio, y no lo pagaron todos por igual. Pero ese era solo el primer secreto. El segundo no estaba escrito en balances bancarios. Estaba escondido entre montañas, cafetales, caminos de lodo y comunidades indígenas que el centro del poder siempre miró desde lejos. Chiapas. Después del levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994, esa región dejó de ser una periferia olvidada y se convirtió en una amenaza política para el gobierno mexicano. Ante las cámaras, el discurso era de diálogo, paz, negociación. Palabras limpias, palabras necesarias, palabras que sonaban bien en los periódicos internacionales. Pero según documentos y reportes desclasificados años después, debajo de ese discurso se movía otra lógica. Una lógica de vigilancia, de presión, de guerra de baja intensidad. El Plan de Campaña Chiapas 94 apareció como una sombra sobre las comunidades. No era una simple estrategia administrativa. Era una forma de entender al indígena organizado como un problema de seguridad, como una amenaza, como un cuerpo que debía ser rodeado antes de que pudiera levantar la voz. Y entonces comenzaron los rumores. Grupos armados, comunidades divididas, hombres entrenados, testimonios de presencia militar, informes que hablaban de redes, de apoyo, de estructuras que no nacían solas en pueblos pobres, sin armas ni recursos. El gobierno repetía que todo era conflicto local, pleitos entre comunidades, odios antiguos. Pero esa explicación era demasiado cómoda, demasiado limpia, demasiado útil. Porque si todo era local, nadie en la cima tenía que responder. Ese fue el veneno doble del sexenio. En la economía, una deuda que bajó desde los bancos hasta las mesas de millones de hogares.
En Chiapas, una estrategia que bajó desde los escritorios del poder hasta los caminos donde la gente caminaba con miedo. Dinero arriba, sangre abajo. Dos mundos distintos, la misma lógica. Proteger la estabilidad del sistema aunque el costo lo pagaran los más débiles. Y mientras Zedillo hablaba de modernidad, mientras el país intentaba respirar después de la crisis, esas dos bombas seguían avanzando en silencio. Una iba a explotar en los bolsillos de generaciones enteras. La otra, en una comunidad llamada Acteal. Una mañana de diciembre de 1997. El saqueo no se sintió primero en los palacios. Se sintió en la mesa de la cocina. En la libreta donde una madre apuntaba cuánto debía pagar ese mes. En el recibo de la hipoteca que de pronto parecía escrito en otro idioma. En la mirada de un padre que abría el sobre del banco y se quedaba inmóvil, sin saber cómo decirle a su familia que la casa ya no estaba segura. En el negocio pequeño que levantaba la cortina cada mañana con menos mercancía, menos clientes y más miedo. Mientras en los escritorios del poder el FOBAPROA se explicaba con palabras técnicas, en la calle se traducía de otra forma. Pérdida, despojo, vergüenza, ruina. Eso es lo que casi nadie cuenta cuando habla de rescates bancarios. Porque desde arriba todo parece limpio. Se habla de estabilidad financiera, de proteger el sistema de pagos, de evitar una quiebra mayor, de salvar a México del colapso. Pero desde abajo la historia era otra. Desde abajo, la estabilidad tenía cara de banco, cara de embargo, cara de deuda imposible. Piensa en esto. Los grandes deudores tuvieron puertas abiertas. Tuvieron reuniones, tuvieron negociaciones, tuvieron funcionarios dispuestos a escuchar, pero el trabajador común no tuvo nada de eso. No tuvo un comité especial para rescatarlo. No tuvo un expediente secreto donde alguien borrara su deuda. No tuvo un disco cifrado protegiendo su nombre. Tuvo intereses que subían. Tuvo llamadas de cobranza. Tuvo miedo de perder lo poco que había construido. Las familias mexicanas de mediados de los años 90 no vivían en cifras macroeconómicas. Vivían en casas pequeñas, con muebles comprados a crédito, con tiendas familiares, con talleres, con taxis, con puestos, con pequeños restaurantes, con préstamos que antes parecían pagables y que después del desastre se volvieron una piedra amarrada al cuello. Muchos habían creído en la promesa del México moderno. Habían escuchado que el país entraba al primer mundo. Habían visto comerciales, discursos, tratados, bancos privatizados, tarjetas de crédito ofrecidas como símbolo de progreso. Y luego despertaron en una trampa. Los intereses se dispararon. Las deudas crecieron como si tuvieran vida propia. Lo que una familia debía en enero ya no era lo mismo en marzo. Lo que parecía una mensualidad difícil se convirtió en una condena. Negocios que habían tardado años en levantarse fueron cayendo uno por uno. Talleres mecánicos, papelerías, tiendas de abarrotes, pequeños transportistas, gente que no aparecía en los periódicos ni en los informes del gobierno, pero que sostenía al país desde abajo. Mientras tanto, los nombres grandes seguían protegidos. Ahí está la herida. No solo fue una decisión económica, fue una decisión moral. Porque cuando un gobierno decide a quién rescata y a quién abandona, revela para quién gobierna de verdad. Y durante el sexenio de Ernesto Zedillo, millones de mexicanos entendieron algo terrible. El Estado podía ser muy generoso con los de arriba y brutalmente indiferente con los de abajo. El FOBAPROA convirtió al pueblo en heredero de una deuda que no eligió. Como si una familia despertara un día y descubriera que el padre había firmado un préstamo gigantesco a nombre de todos sus hijos, de sus nietos, de los que todavía ni siquiera nacían. Eso fue lo más cruel. La deuda no terminó con quienes vivieron la crisis. Se extendió hacia adelante, como una sombra. Niños que nacieron después de 1995 crecieron dentro de un país que ya les debía algo a los bancos antes de que ellos aprendieran a escribir su nombre. Y aquí aparece la parte más incómoda, porque el saqueo no siempre deja cadáveres en la calle. A veces deja generaciones cansadas, jóvenes que trabajan más y avanzan menos.
familias que pagan impuestos para cubrir decisiones tomadas antes de que ellos tuvieran voz. Presupuestos públicos que podrían haber ido a hospitales, escuelas, caminos, medicinas, becas, comunidades abandonadas, pero que terminaron atrapados en una deuda vieja, una deuda que se volvió parte del paisaje nacional. En los informes, eso se llama costo financiero. En la vida real, se llama futuro robado. Cada peso destinado a sostener esa carga fue un peso que no llegó a una escuela rural. Cada año de intereses fue un año más de hospitales saturados, carreteras olvidadas, jóvenes emigrando, familias haciendo cuentas imposibles. La deuda no gritaba, no tenía rostro, por eso era tan peligrosa, porque una deuda silenciosa puede destruir un país sin que parezca una escena de guerra. Y mientras todo eso ocurría, mientras millones de mexicanos pagaban el precio de un rescate que nunca los rescató a ellos, en Chiapas crecía otro tipo de abandono, uno más antiguo, más profundo, más sangriento. Allá, en las montañas, las comunidades indígenas también descubrían que el Estado podía mirar hacia otro lado, cuando los vulnerables pedían protección. Primero fue el dinero, después sería la sangre. Si el FOBA Proa fue la herida que le quitó el futuro a millones de mexicanos, Acteal fue la herida que le quitó la inocencia a un país entero. Porque una deuda puede esconderse entre papeles, intereses, presupuestos y tecnicismos. Pero una comunidad destruida no se puede esconder para siempre. Tarde o temprano, alguien vuelve al lugar. Alguien recuerda los nombres. Alguien señala la tierra y dice: aquí fue. 22 de diciembre de 1997. Acteal, Chenaló, Chiapas. Un nombre pequeño en el mapa, pero enorme en la memoria. Un pueblo entre montañas, niebla, caminos difíciles, casas humildes, rezos en lengua indígena, familias que no tenían bancos que rescatar, ni abogados que llamaran a Washington. Solo tenían su comunidad, su fe y una decisión que los hacía incómodos para todos. No querían la guerra. Las abejas no eran un ejército, no eran un grupo armado, no eran una amenaza militar. Eran una organización civil, indígena, católica, pacifista. Rechazaban la violencia viniera de donde viniera. No querían tomar las armas. No querían servir al gobierno. No querían ser carne de una guerra que otros diseñaban desde escritorios lejanos. Y quizá por eso se volvieron tan peligrosos. Porque en un país acostumbrado a dividirlo todo entre obediencia y rebelión, una comunidad que elegía la paz era una acusación viviente contra todos los que necesitaban justificar la violencia. Aquella mañana estaban reunidos, rezaban, ayunaban, pedían paz. Afuera, Chiapas llevaba años convertido en una olla cerrada. Desde el levantamiento zapatista del 1 de enero de 1994, la zona había sido vigilada, militarizada, presionada. El discurso oficial hablaba de diálogo, pero en los pueblos corrían otros relatos. Hombres armados, amenazas, desplazamientos, comunidades divididas, grupos que crecían con una seguridad inexplicable, testimonios que apuntaban hacia una guerra de baja intensidad, donde la violencia parecía venir de abajo, pero muchos sospechaban que la sombra venía de arriba. Y entonces llegó el ataque. No duró un instante. No fue una confusión breve. No fue una discusión que se salió de control. Según testimonios e informes de derechos humanos, la agresión se prolongó durante horas, mientras la comunidad quedaba atrapada entre el miedo y la impotencia. Las víctimas eran civiles, familias enteras, personas que no estaban combatiendo, personas que habían buscado refugio en la oración, no en las armas. El número quedó clavado en la historia como una campana rota. 45 personas asesinadas, entre ellas muchas mujeres y menores. Además, decenas de heridos que cargarían para siempre con las marcas físicas y emocionales de esa mañana. Pero lo que convirtió a Acteal en algo más oscuro que una tragedia fue la pregunta que vino después. ¿Dónde estaba el Estado? Porque según múltiples señalamientos,
Las fuerzas de seguridad no estaban en otro mundo, no estaban a días de distancia, no estaban imposibilitadas por completo para saber lo que pasaba. Había presencia oficial en la zona, había reportes, había antecedentes, había tensión acumulada. Y aún así, cuando la comunidad necesitó protección, la protección no llegó. Esa es la parte que todavía duele. No solo lo que hicieron los agresores, también lo que no hicieron quienes tenían la obligación de impedirlo. El gobierno respondió como responden los gobiernos cuando la verdad amenaza con subir demasiado alto. Bajó el problema. Lo hizo pequeño. Lo llamó conflicto local. Pelea entre comunidades. Viejas rencillas. Como si 45 vidas pudieran explicarse con una frase administrativa. Como si el miedo que se había sembrado durante años en Chiapas no tuviera relación con ninguna estrategia. Como si los grupos armados hubieran nacido solos, de la nada, sin tolerancia, sin redes, sin silencios convenientes. Y aquí viene el detalle que debes guardar en la memoria. Actial no persiguió a Zedillo solo en México. Años después, el eco llegó hasta Estados Unidos. Sobrevivientes de la masacre intentaron llevar el caso ante una corte en Connecticut. Buscaban que el expresidente respondiera por lo ocurrido durante su gobierno. No era solo una demanda económica, era un intento desesperado por abrir una puerta que en México parecía cerrada desde hacía demasiado tiempo. Pero antes de llegar a esa puerta, hubo años de expedientes, informes, versiones oficiales, detenciones, liberaciones y heridas que no cerraban. Algunos responsables materiales fueron procesados. Otros fueron liberados después por fallas en los procedimientos. Y mientras los papeles iban y venían, los sobrevivientes seguían viviendo con una pregunta que ningún juez, ningún presidente y ningún informe logró apagar por completo. ¿Quién decidió que esas vidas valían tan poco? Actial fue el espejo más cruel del sexenio de Zedillo. En la capital se hablaba de estabilidad. En Chiapas, la estabilidad tenía rostro de comunidad indefensa. En los discursos, México avanzaba hacia la modernidad. En la montaña, las familias enterraban a los suyos. En los foros internacionales, se aplaudía al técnico que había salvado la economía. En Acteal, los sobrevivientes aprendían que la paz también podía ser castigada. Y cuando una nación permite que los más débiles paguen el precio de las decisiones tomadas por los más poderosos, el daño ya no es solo político. Es moral, es histórico. Es una mancha que no desaparece con el cambio de gobierno. Porque el dinero puede refinanciarse. La deuda puede cambiar de nombre. Pero la sangre de Acteal no cambió de lugar. Después de Acteal y después del FOBA Proa, Ernesto Zedillo no desapareció cargando una culpa pública. No se quedó en México respondiendo preguntas frente a las familias endeudadas, ni frente a los sobrevivientes de Chiapas. Cuando dejó Los Pinos en el año 2000, cruzó una puerta distinta. Del otro lado no lo esperaba el silencio. Lo esperaba el prestigio. Ahí empezó su segunda vida. El expresidente dejó un país con heridas abiertas, pero apareció en universidades, foros globales y consejos corporativos como un hombre de estabilidad. Yale lo recibió como académico. El mundo financiero lo escuchó como experto. En esos salones se hablaba de globalización, democracia, mercados, desarrollo. Palabras limpias, palabras elegantes, palabras lejos de Acteal y de las familias que seguían pagando deudas que no habían firmado. Pero aquí viene el detalle que debes guardar en la memoria. Antes de irse, el gobierno de Zedillo ya había tocado uno de los símbolos más profundos del país: los ferrocarriles. Durante décadas, los trenes habían unido pueblos, trabajadores y familias pobres. Pero en los años 90, ese sistema fue entregado a manos privadas. El transporte de pasajeros se apagó en muchas rutas. Las vías que antes conectaban comunidades empezaron a convertirse en negocio de carga, en activos estratégicos, en rutas para corporaciones. Entonces apareció la palabra que lo explica todo: puerta giratoria. Años después, Zedillo terminó sentado en el consejo de Union Pacific,
una empresa ligada al mundo ferroviario norteamericano. Sus defensores pueden hablar de experiencia y trayectoria, pero la imagen quedó marcada. Un presidente privatiza. Un expresidente se acerca al sector beneficiado. El país pierde trenes. Los poderosos ganan rutas. Y el ciudadano común se queda mirando desde un andén vacío. No fue el único asiento. Procter & Gamble, Alcoa, Citigroup, conferencias, organismos internacionales. Zedillo fue armando una vida posterior al poder como si una tarjeta nueva pudiera borrar el pasado. Como si el ruido de los mercados pudiera tapar los rezos de Acteal. Como si una oficina extranjera pudiera limpiar la memoria de México. Pero la historia no se quedó en las empresas. También entró a la familia. Mientras millones de jóvenes crecían pagando una deuda heredada, los hijos del poder aparecían rodeados de privilegios, viajes, propiedades y escándalos. Uno de los episodios más recordados fue el conflicto entre los hijos de Zedillo y el equipo de U2 durante la visita de la banda a México. Lo que pudo parecer una pelea menor, terminó convertido en símbolo de algo más grande. Algunos apellidos vivían dentro de una burbuja. Después vino una historia más íntima. Ernesto Zedillo Velasco tuvo una relación con la actriz Erika Buenfil. De esa relación nació Nicolás, en 2005. Durante años, Erika cargó públicamente con la imagen de una madre que tuvo que sostener sola una responsabilidad que no debía haber sido solo suya. No era una tragedia nacional, no era Acteal, no era Foba Proa. Era un niño, una madre y una ausencia. Pero el eco era imposible de ignorar. Un país abandonado por decisiones de poder. Una generación pagando deudas ajenas. Una comunidad esperando justicia. Y en otro nivel, un hijo creciendo bajo el peso de un apellido que tardó demasiado en aparecer. Cuando años después Nicolás posó junto a su padre, algunos hablaron de reconciliación. Otros recordaron el tiempo perdido. Porque hay heridas que no se miden en documentos. Se miden en años. Y todavía quedaba otra sombra. En años recientes surgieron acusaciones públicas y presuntos audios atribuidos a Nilda Patricia Velasco, esposa de Zedillo, vinculándola mediáticamente con personajes del crimen organizado. Hay que decirlo con cuidado. Son señalamientos, presuntas grabaciones, acusaciones no probadas ante una corte. Pero bastó que esos nombres rodearan a una familia presidencial para abrir otra pregunta. ¿Cuánto poder se ejerció en la superficie y cuánto en la sombra? Ese fue el ciclo repetido. El país pagaba, las víctimas esperaban. Los sobrevivientes recordaban. Alrededor del apellido Zedillo seguían apareciendo privilegios, silencios y sospechas. A veces, una familia no se derrumba de golpe. A veces solo revela la misma fractura que dejó en el país. Al final, Ernesto Zedillo encontró la manera perfecta de cerrar el ciclo sin cerrarlo. No con una confesión, no con una disculpa, no con una comparecencia frente a las familias de Acteal, ni frente a los millones que cargaron la deuda del rescate bancario. Lo cerró con distancia, con prestigio, con otro país, con otro idioma, con otra vida. Después de dejar la presidencia, Zedillo se instaló en Estados Unidos y se convirtió en una figura respetada en círculos académicos y financieros. Yale le abrió las puertas. Los foros internacionales lo escucharon. Los organismos globales lo trataron como un experto en estabilidad, democracia, globalización, desarrollo. Y ahí estaba la ironía más cruel. Mientras en México su nombre seguía unido a una deuda pública inmensa y a una comunidad indígena marcada por la sangre. En el extranjero era presentado como un hombre de Estado. Como si cambiar de escenario pudiera cambiar el pasado. Como si una oficina en Yale pudiera borrar los caminos de Chiapas. Como si un discurso sobre el futuro pudiera silenciar a los muertos. Pero la historia no se quedó quieta. En el año 2011, algo inesperado ocurrió. 10 sobrevivientes de Acteal llevaron el caso hasta una corte en Connecticut. No usaron sus nombres reales. No podían.
El miedo seguía vivo. Las amenazas seguían respirando en las montañas. Por eso aparecieron como Jane Does y John Does, identidades protegidas detrás de papeles legales, como si incluso para pedir justicia tuvieran que esconder el rostro. Y aquí viene el detalle que debes guardar en la memoria. No estaban pidiendo solo dinero. Aunque la demanda hablaba de $50 millones, lo que buscaban era algo mucho más difícil de conseguir: que el mundo escuchara, en una corte pública, lo que México no había querido escuchar hasta el fondo. Querían que se discutiera la responsabilidad de un expresidente. Querían que Acteal dejara de ser una tragedia encerrada en informes y se convirtiera en una pregunta judicial. Las acusaciones eran graves. Hablaban de violaciones a derechos humanos, de crímenes contra civiles, de una estrategia que, según los demandantes, había permitido o encubierto la violencia en Chiapas. Los abogados intentaron abrir una grieta en la muralla. Durante un momento, pareció posible. Solo por un momento. Imagina esa escena. Sobrevivientes indígenas, años después de haber perdido familiares, de haber vivido con miedo, de haber visto cómo los expedientes se llenaban de palabras y se vaciaban de justicia, creyendo que al fin alguien poderoso tendría que responder. Pero entonces apareció la palabra que lo detuvo todo: inmunidad. No inocencia, inmunidad. Esa diferencia importa. Porque el gobierno de Estados Unidos no dijo que Zedillo no tuviera preguntas que responder. No dijo que Acteal hubiera sido aclarado plenamente. No dijo que el dolor de los sobrevivientes fuera falso. Lo que hizo fue presentar una sugerencia de inmunidad, argumentando que los actos señalados correspondían a su función como jefe de Estado. En otras palabras, la puerta no se cerró porque la verdad hubiera sido resuelta. Se cerró porque el cargo que alguna vez ocupó Zedillo levantó una pared más alta que las víctimas. Piénsalo un momento. Una comunidad pierde 45 vidas. Los sobrevivientes esperan años, cruzan fronteras legales, llegan a una corte extranjera, se enfrentan a un expresidente protegido por universidades, relaciones diplomáticas y prestigio internacional. Y justo cuando el expediente parece respirar, la política lo asfixia. El caso fue desechado. La audiencia que muchos esperaban nunca llegó como debía. No hubo interrogatorio público capaz de romper la coraza. No tuvo escena final con Zedillo sentado frente a los sobrevivientes. No hubo momento en que la historia pudiera mirarlo a los ojos dentro de una sala judicial. Y así, el ciclo pareció terminar. Zedillo siguió su vida. Siguió opinando sobre México. Siguió defendiendo decisiones de su gobierno. Siguió apareciendo como voz autorizada ante auditorios donde probablemente nadie imaginaba el peso de una palabra como Acteal, cuando la pronuncia una madre tzotzil, un sobreviviente, alguien que no tiene credenciales de Yale, pero sí memoria. Ese fue el final legal, frío, técnico, impecable en su lenguaje. Pero no fue el final histórico, porque hay casos que los tribunales pueden cerrar sin resolver. Hay expedientes que se archivan, pero no descansan. Hay nombres que se protegen con inmunidad, pero no con olvido. Y Acteal siguió ahí, no como una página vieja, como una herida abierta. La justicia no pudo tocar a Zedillo, pero la memoria sí. Casi 3 décadas después, Acteal sigue respirando. No como una noticia vieja, no como una fecha perdida en los archivos, no como una tragedia que el país pueda guardar en una caja y cerrar con polvo encima. Acteal respira cada vez que alguien sube a esa montaña, cada vez que una madre pronuncia un nombre, cada vez que las abejas se reúnen el día 22 y vuelven a decir lo que el poder quiso convertir en silencio. Porque eso es lo que sobrevivió. La memoria. No sobrevivió la confianza en el Estado. No sobrevivió la idea limpia de que la justicia siempre llega. No sobrevivió la promesa de que un expediente basta para reparar una comunidad. Lo que sobrevivió fue algo más antiguo, más terco, más difícil de destruir. La decisión de no olvidar. Los sobrevivientes pudieron haber elegido la venganza. Tenían razones.
tenían dolor, tenían muertos, tenían años de amenazas, desplazamientos, pobreza, miedo y abandono. Pero eligieron otro camino. Eligieron seguir hablando, seguir rezando, seguir organizándose, seguir denunciando. Eligieron no parecerse a quienes quisieron destruirlos. Y quizá por eso su historia todavía incomoda, porque una comunidad pacífica que se niega a desaparecer es más peligrosa para la impunidad que 1000 discursos oficiales. Hoy las abejas de Acteal siguen ahí. Hombres y mujeres tzotziles que aprendieron a convertir el duelo en archivo vivo. Se reúnen, celebran ceremonias, recuerdan a sus mártires, transmiten su palabra, educan a los jóvenes, levantan comunicados, participan en documentales, protegen la lengua, la tierra y la historia. No tienen el poder de un expresidente, no tienen consejos corporativos, no tienen universidades extranjeras presentándolos como expertos, pero tienen algo que ningún cargo puede fabricar: autoridad moral. Y aquí viene la última verdad que debes guardar en la memoria. La historia de Ernesto Zedillo no se puede medir solo por los años que gobernó. Se mide por lo que siguió vivo después de él. El Fobaproa siguió vivo en los impuestos. Acteal siguió vivo en las montañas. La privatización siguió viva en las vías vacías. La inmunidad siguió viva en los tribunales. Y las preguntas siguieron vivas en cada familia que sintió que el país había sido entregado a unos pocos. 45 vidas en Acteal. Millones de mexicanos cargando una deuda que no eligieron. Generaciones completas pagando intereses de una crisis que no provocaron. Un expresidente protegido por prestigio internacional. Una comunidad indígena obligada a convertirse en guardiana de su propia tragedia. Eso es lo que queda cuando se apagan los discursos. No las frases bonitas sobre estabilidad, no las fotografías en foros globales, no las credenciales académicas. Queda la pregunta más dura de todas: ¿a quién sirvió realmente el poder? Porque Zedillo será recordado por algunos como el presidente de la transición democrática, como el hombre que entregó la banda presidencial y permitió la alternancia, como el técnico que enfrentó una crisis brutal. Esa es una parte de la historia. Pero no es toda. La otra parte tiene nombres menos cómodos: Acteal, Fobaproa, Chiapas, deuda, inmunidad, silencio. Y una historia incompleta también puede ser una forma de mentira. Tal vez por eso Acteal importa tanto. Porque recuerda que la historia no pertenece solo a quienes escriben memorias, dan conferencias o firman libros. También pertenece a quienes enterraron a sus familiares y aún así siguieron de pie. A quienes nunca fueron invitados a Yale, pero entendieron antes que muchos académicos que la paz sin justicia se parece demasiado al abandono. La estabilidad tenía un precio. Durante años nos dijeron que ese precio era necesario. Pero cuando el precio lo pagan siempre los pobres, los indígenas, los endeudados, los olvidados, entonces ya no se llama estabilidad, se llama impunidad. Y la impunidad puede comprar tiempo, puede comprar abogados, puede comprar silencio, puede cruzar fronteras, puede sentarse en oficinas elegantes y hablar de futuro como si el pasado no estuviera mirando desde la puerta. Pero no puede comprar memoria. No puede borrar el 22 de diciembre de 1997. No puede borrar a las abejas. No puede borrar a los que siguen reuniéndose cada mes para recordarle al mundo que hubo un día en que México falló a los más indefensos. Y mientras alguien siga diciendo sus nombres, mientras una vela siga encendida en Acteal, mientras una generación joven pregunte quién convirtió la deuda privada en condena pública, el expediente de Ernesto Zedillo no estará cerrado. Estará esperando. Como esperan las verdades que tarde o temprano vuelven a tocar la puerta.